consulado, hay que resolverlo, por favor. Bien, vamos a una pausa, regresamos ahora con Alejandro Montoya, Jano Montoya, famoso corredor de autos de los años 70 y diputado por Acción Popular, ingeniero industrial que vive fuera del país, pero que tiene ideas muy importantes que expresar. Regresamos. Muy bien, no sé, algunos de ustedes recordarán a Alejandro Montoya, el popular Jano Montoya, que ganó varios premios automovilísticos en los años 70. Y bueno, es ingeniero industrial, fue diputado por Acción Popular entre 1980 y 1985, un diputado dedicado, trabajador, de verdad. Y pues luego migró a los Estados Unidos y vive en los Estados Unidos, en San Diego, California, dedicado, en fin, a sus actividades privadas, pero nunca ha perdido la preocupación por el Perú. Es un hombre permanentemente inquieto, sigue las noticias y ha llegado a la conclusión de que hay que introducir cambios muy importantes en lo que se refiere a la manera de elegir a nuestros congresistas, es decir, a los distritos electorales y en lo que se refiere a la descentralización para que el Perú sea viable y para que efectivamente pues podamos incluir a las gentes que están excluidas de toda participación política y económica en nuestro país. Estamos con él. Jano, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Qué tal? Gracias por esa introducción. No, por favor, yo me quedé impresionado. Me has remontado a los años 70 y 80. Bueno, pues lo que pasa es que me impresionó mucho esta propuesta. Se ha dado el trabajo, Jano Montoya, de dividir, de coger todos los distritos y provincias del Perú y agruparlas en distritos electorales. Explícanos cuál es la idea. Bueno, permíteme hacer una pequeña introducción antes de eso, y es que el peruano ha evolucionado y el peruano de la conquista no es el mismo peruano de hoy en día. Es un peruano que ha recibido movimientos migratorios de Asia, del África, y hoy tenemos un nuevo modelo peruano. Ese peruano ha evolucionado, sin embargo creo yo que la política se ha mantenido un poco estática, salvo algunas excepciones, que ha habido intentos de cambios de estructuras, como el caso en los finales de los 50, con un Fernando Belaúnde que significaba un cambio peligroso para el país. Sin embargo el mensaje que él transmitía era un mensaje positivo, y de ahí nace Cooperación Popular y nacen otros movimientos sociales que fueron importantes en ese momento. Luego ha habido otros personajes peruanos que han tratado de hacer cambios estructurales en el país, el caso de Velasco Alvarado, en la cual la población simplemente vivía un estado de shock cada martes en que el Consejo de Ministros hacía y deshacía, como si fuera su hacienda, de los problemas del país. ¿Qué ha llevado a esto? Que siempre la población peruana en esta evolución ha tratado de buscar esos cambios, porque creo que la política hay que actualizarla al nuevo Perú, cosa que no ha sido y no está bien representada. Por eso en las últimas elecciones hemos visto, y no es solamente idea mía de estos cambios que he venido trabajando en ellos, sino es una necesidad del pueblo peruano, en que votó por un tercio de la población, votó por el cambio, a tal punto que no le importaba si ese cambio era negativo o iba en contra de las personas de éxito, en favor de los que no tenían ese éxito. Y el presidente actual que tenemos en su primera elección no llegó al 30% de la elección. Sin embargo, en la segunda rueda hemos tenido una votación contra ese cambio brusco y ese cambio negativo que significaba para el Perú. Yo lo que aquí traigo y he tratado de recoger esa impresión es de un cambio positivo, en la cual una al Perú, que sea un cambio no de destrucción, sino un cambio de construcción. Y comenzamos a analizar, y el gran problema que agobia al Perú es la centralización agobiante que existe en Lima, y que Lima se ha convertido el Perú en que tiene sus hijos ilegales, por decirlo de una forma, en que le da el presupuesto que los políticos de Lima deciden sobre las provincias o sobre los proyectos. Uno de los problemas fundamentales principalmente es cómo han sido elegidos los representantes. Y se llaman representantes nacionales, y yo te pregunto, ¿cuál es tu representante? ¿A quién te diriges tú para reclamar un derecho ciudadano? Y me dirás, bueno, Lima tiene 34 diputados, parlamentarios o congresistas, y veo que, si me preguntas, no tengo una respuesta. Igual, sin embargo, la gente que está en las zonas de poder de Lima, como es Miraflores, San Isidro, sí tienen muchos representantes. Sin embargo, gentes marginadas, que tienen mayor población y mayor participación, no se encuentran dentro de ese proyecto.
Hablabas de un cuadro y lo tenemos aquí a la mano y nos refleja que en base a los 120 representantes, pero antes de entrar a los 120 representantes diría que es necesario una Cámara de Senadores igualmente, porque es necesaria no solamente el poder en una sola Cámara, sino que alguien ratifique todo aquello que el Ejecutivo maneje la política exterior. Entonces, yo creo que la Cámara de Senadores tiene una misión de fiscalizar o aprobar o ratificar los nombramientos del Ejecutivo, así como también las leyes que se aprueben en una de las cámaras. Entonces creo que aquí tenemos que conversar de las dos cámaras para los efectos del desarrollo del Perú. Yendo a lo esencial, que es lo de los representantes, que también se traslada esto a los municipios, a los consejos distritales, que deben ser quienes gobiernen los gobiernos locales. Y estos gobiernos locales, hablaba hace un momento en este programa sobre zonificaciones, corresponde al gobierno local decidir la zonificación que tiene, y yo no creo que esa zonificación deba ser tampoco cambiada cada año y medio, obviamente, porque la zonificación obedece a una planificación. Y tenemos un consejo provincial que interfiere con las labores municipales distritales, y yo creo que esa interferencia no debe darse, más bien debe darse que el consejo provincial sea un coordinador de las acciones de sus distritos. Y esa coordinación, qué mejor que sea llevada por el Consejo Provincial representado por quienes, no por concejales elegidos de repente de un solo sector de las provincias, sino integrados por los alcaldes distritales y presidido por el alcalde distrital que sea capital de provincia. De esa forma tendríamos una mejor coordinación y defenderíamos la autonomía municipal. Dentro del esquema ya de la representación nacional de los parlamentarios, no sé si se pueda ver el cuadro. Claro, aquí podemos. Aquí yo estaba abriendo, por ejemplo, en el de Arequipa. Bueno, aquí están todos los departamentos del Perú, todas las provincias y distritos agrupados en distritos electorales. Estamos hablando de 120 distritos electorales. Como exacto, hay 120 diputados, digamos que habría, así es, estaríamos hablando de 120 distritos, es decir, en cada distrito se elige un diputado, ¿no es cierto? O sea, los candidatos compiten por un solo asiento. Todos los candidatos compiten por un solo asiento, efectivamente. Aquí en Arequipa, por ejemplo, tendríamos que Alto Selva Alegre, Arequipa, Mariano Melgar y Anaguara conformarían un distrito electoral, lo cual tienen derecho a un diputado. Un diputado. Luego, Caima, Cerro Colorado, La Joya de Víctor y Yura, y además una provincia de Caylloma, ¿no? No, hasta Yura. Eso sería otro distrito electoral con un diputado. Y luego tendríamos prácticamente todos los distritos de Caylloma menos 2, ¿no es cierto? Exacto. Formarían un distrito electoral con un diputado. Y los últimos dos distritos, José Luis Bustamante y Paucarpata, formarían otro distrito electoral con un diputado. Y bueno, así sucesivamente, ahí están todas las provincias la provincia de Camaná, Carabalí, Castilla, Condesuyos, Islay y La Unión formarían a su vez otro distrito electoral. Y así sucesivamente se ha dado el trabajo a Alejandro Montoya, de dividir todos los departamentos del Perú, ¿no es cierto? Todos, con todos los distritos. Con todos los distritos, ya están entonces diseñados los distritos electorales. Para que sea un poco más gráfico para tu audiencia, que es numerosa, yo creo que podríamos ir a Lima y se puede ver con mayor claridad cómo estaría representado Lima. Siguen su mismo número, de 34 representantes, y tendríamos la respuesta de que, por ejemplo, tendremos que Ancón, Puente Piedra y Santa Rosa forman un distrito electoral que tienen derecho a un diputado. Algo que podría llamar mucho la atención es que Ate habría que dividirlo en dos, porque Ate, la población de Ate, y esto está hecho no en función a mi decisión, está hecho en función a la población de cada uno de los distritos, claro, y repartido la población completa entre 120 diputados te da que 230.000 habitantes tienen derecho a un diputado. No solamente la distribución geográfica te da derecho a un diputado, sino a la población, porque hoy en día la población es lo que determina eso. Y tenemos por el caso de que Comas tendría derecho a 2 diputados, pero habría que dividirlo a Comas en 2, Comas Norte y Comas Sur, para que siempre sea que el elector pueda decir, este señor es mi representante. Y no tener simplemente a una representación vaga que después de elegido viene el divorcio entre el representante y su pueblo que fue el que lo eligió. ¿Y San Juan de Lurigancho, por ejemplo? San Juan de Lurigancho, si nos vamos a San Juan de Lurigancho, tendríamos 3 representantes de San Juan de Lurigancho. Yo creo que hoy en día no tenemos ni uno.
Así es. Entonces, habría que dividir San Lorenzo en tres zonas. Centro, norte y sur, o este, centro y oeste, o dividirlos de acuerdo a dónde están concentradas las poblaciones. Es algo que ya no ha llegado a mi estudio a eso, porque es un estudio que conlleva un poco más de trabajo. Aquí veo, por ejemplo, que Magdalena del Mar, San Isidro y San Miguel conformarían un distrito electoral con un diputado. Exacto. ¿No es cierto? Los Olivos sería un distrito electoral con un diputado. Y Villa María del Triunfo tendría 1, Villa El Salvador tendría 1, San Martín de Porres tendría 2, el RIMAC tendría 1, tendría que juntarse Magdalena del Mar, San Isidro y San Miguel para tener un representante ante el Congreso Nacional. De esa forma... La Molina y San Borja tendrían 1, se juntarían y tendrían un diputado, ¿no es cierto? Y así este análisis se ha hecho para todo el país, y cada uno de los distritos electorales estaría representado realmente, y tendría un diputado, para ser reelegido, tendría que ir a rendir cuentas a su lugar de origen para efectos de poder ser reelegido y hacer un trabajo en los momentos de las elecciones con sus otros competidores para poder llegar a una elección. Con esto uno sabe quién es su representante, pues efectivamente, quién es su, es un hombre de carne y hueso a quien yo le puedo escribir, puedo ir a tocarle la puerta de su casa, puedo mandarle un mail, llamarlo por teléfono, decirle, oiga... Es más, cada representante tendría que tener su oficina en su distrito electoral para atender a su grupo, al que lo eligió, a su pueblo. Hoy en día, yo he sido elegido diputado por Ica, y yo no sentía, y creo que la mayoría no sentía, que yo tenía responsabilidad específicamente por qué sector de Ica, yo era representante del departamento de Ica, me refiero. O sea, tenía que, si mi buena voluntad era servir a mi lugar, lo hacía, a mi provincia, pero no había esa reciprocidad en tanto de la obligación como el deber. ¿Y aquí Ica cómo queda? Le van a matar un poco los de Ica, pero Ica le corresponde, de acuerdo a su población, 3, hoy en día tiene 6. Pero tendría que unirse Pisco y Chincha para tener un representante. Ica tendría 1 y Palpa y Nazca tendrían que unirse para tener otro representante. Y pero son, claro, representantes mucho más circunscritos, pues, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, claro, para la gente eso es mucho más claro, la democracia se... agarra carne, recién estaríamos hablando de democracia. Recién ahí estaríamos hablando de democracia, tendría sentido, tendría carne, tendría hueso, sobre todo carne, porque ahora es puro hueso la democracia, ¿no? Y algo más que también incluye dentro de este programa, aparte de lo que es los consejos provinciales, cómo estarían constituidos por los alcaldes distritales con plena autonomía. Yo creo que algo he leído sobre el presidente García, que tiene interés en que los alcaldes distritales manejen la educación escolar a nivel primario, me parece extraordinario, pero las regiones deberían manejar a nivel secundario y a nivel universitario. Es algo que hoy en día, antes teníamos 24 departamentos y hoy en día tenemos 24 regiones y tenemos más burocracia y no tenemos ninguna descentralización. O sea, creo que las regiones deben asumir un rol en que tengan control total y absoluto tanto de sus ingresos como de sus egresos, pero para ello deben comprometerse con su ciudadanía a poder cumplir con los servicios. No se trata simplemente por ley o porque interesa políticamente crear una región cuando no tiene ni la capacidad ni las condiciones. ¿Control de sus ingresos a qué te refieres? Creación de impuestos. Que puedan crear sus impuestos. El impuesto a la venta... O derogar impuestos. O, diría yo más bien, exonerar de impuestos para promocionar la inversión en sus regiones. Pero para que tengan ese derecho, así como el derecho de elegir 3 senadores, deberían también tener la capacidad de poder brindar los servicios de educación, salud, etc. Claro. Y poder tener las obras de infraestructura necesarias para que la región pueda funcionar. Pero no crearlas y decir tú ahora eres región, sino decirle, señor, estas son las bases para una región. Y quienes cumplan estas bases tendrán o solos o acompañados por los otros departamentos de alrededor. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si mete Arequipa quiere ser región sola, pero necesita un puerto para poder exportar sus productos. Tendrá pues que conversar en una mesa, serios, como nuevos peruanos, con la independencia y sabiendo además que pueden tener control de sus ingresos, de sus impuestos, de sus exoneraciones, del impuesto a la venta, que debe ser pues del lugar donde se consume. Decir con los de Moquegua, mira, necesito tu puerto, necesito... Con los de Moquegua. ¿Por qué no nos unimos? Y negociar, te daré pues la sede de salud, o te daré la sede de vivienda, o te daré, y tú me das a cambio esto, y llegar a una negociación
alturada, madura, y que yo creo que el para peruano... que se forme una sola región. Para que se haga una región de acuerdo a la agrupación voluntaria de ellos. Entonces eso le va a dar derecho ya a tener sus ingresos, a tener su propio presupuesto, a tener su... De esa forma estaremos recién hablando de descentralización, estaremos hablando de que la región Ica, por ejemplo, hoy día es una fuente de trabajo, en donde están diciendo Ica se está llenando de personas. Y puede ser que muchos de Lima estén regresando a Ica con esta boom de la agroindustria que se está realizando en Ica. Si todo el país regresase a captar a sus provincianos que están en Lima, yo creo que estaríamos hablando recién de una descentralización real y natural, no forzada. Aquellas regiones que no se hagan región, estarán supeditadas a la decisión del Ministerio de Educación, de Economía, perdón, de decir, esta es tu cuota para que te mantengas, y no tendrán derecho a poder manejarse por sí mismos. Yo sí creo en el peruano, creo que el peruano necesita dejarlo que explote su condición de artesano que ha tenido siempre y de voluntad de poder trabajar independientemente, y creo en el Perú. Por eso es que he hecho este trabajo, porque creo que el Perú, con todas las facilidades de poder tener una buena representación, de tener una descentralización y de darle a los gobiernos locales la autonomía que se merecen, con autocontrol de tránsito, en autocontrol de que si viene una embajada y se pone en mi distrito, a mí no me interesa que esa embajada esté ahí, pues tengo yo todo el derecho de decir a los señores embajadores, no tienen licencia. Bueno, mi opinión personal es que efectivamente estas ideas son muy interesantes. Este grado de detalle en la zonificación, en la, digamos, en el diseño de los distritos electorales en el Perú, es algo que no se había hecho jamás en nuestro país. Debería ser presentado al Congreso, es decir, el Congreso debería tomar esto y quizás aprobarlo ahora, porque lo que no se hace ahora es, conforme nos vayamos acercando a las próximas elecciones nacionales, ya no se va a querer hacer por no cambiar las reglas de juego. Este es el tipo de reforma, en este caso de los sistemas electorales, de los distritos electorales, que tiene que hacerse ahora o no se va a hacer más. Es tiempo. Entonces sería bueno que el Congreso le pida a nosotros, en todo caso nos comprometemos a enviarle esto al Congreso para que lo tome en cuenta para una reforma del sistema electoral. Bien, me parece bien que quede aquí entonces la palabra de su programa, de que esto pueda discutirse sobre todo, porque creo que no siempre se tiene la última palabra, puede ser que se haya hecho algunas agrupaciones o fundaciones erróneas, pero creo que el concepto es el que importa, ¿no? Bueno, realmente hay que aprovechar las noches de insomnio de Alejandro Montoya allá en California, que se ha dedicado a zonificar todo el país, a agrupar todas las provincias y distritos en distritos electorales con un representante cada uno, algo realmente interesante. Es un trabajo que ya está hecho y que hay que aprovecharlo para hacer esa reforma que es fundamental para nuestra democracia. Muchísimas gracias, Jano. A ti, Jano. Gracias. Fue Jano Montoya, entonces regresamos a una...